Bien, buenas tardes. Estamos acá desde el centro de comando del ministerio Mateo 13, 45, 46. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que nos ha sido participado o transmitido por el ministerio del obispo T.D. Jakes, y he hecho un extracto muy interesante y espero que les pueda servir, que sea de bendición para ustedes en este tiempo tan difícil y tan importante. El día de hoy es año 2022, día 28 de enero. Dice así: cuando el rey cananita de Aral, que vivía en el Negev, escuchó que Israel venía por el camino hacia Tarim, este rey atacó a los israelitas y capturó a alguno de ellos. Entonces Israel hizo este juramento al Señor: si tú entregas a estas personas en nuestras manos, totalmente destruiremos sus ciudades. El Señor escuchó la petición de Israel y les dio a estos cananitas en sus manos, y ellos completamente destruyeron sus ciudades. Los destruyeron a ellos y a sus pueblos, a sus lugares de habitación, y así este lugar fue llamado Horma. Bueno, y este conglomerado de personas que se llamaban las tribus de Israel estaban viajando desde el monte Hor alrededor de la ruta del Mar Rojo para ir rodeando al territorio de Edom, ya que la gente de Edom era enemiga tradicionalmente de la gente de Israel. Pero la gente de Israel se impacientó en el camino. Bueno, y ellos hablaron en contra de Dios, en contra de Moisés. Dijeron: ¿por qué nos has traído de Egipto para morir en esta espesura donde no hay pan, no hay agua, y detestamos esta comida miserable? Y en este punto de la prédica, el pastor pregunta: ¿odias lo que Dios te ha dado? ¿Odias lo que el Señor te ha dado solo porque no es lo que tú tenías preparado en tu mente? ¿Odias tú a la persona que Dios te ha dado? Y dice el pastor: se escuchan silenciosos ustedes por ahí. A veces nosotros odiamos lo que el Señor nos ha proveído. Nosotros no tenemos apetito realmente por lo que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos apetito por lo que hemos esperado y por lo que tenemos en la mente. Y dice pues que se quejaron acerca de Dios, se quejaron acerca de Moisés, y se quejaron de que no tenían agua. Se quejaron de que no tenían pan, aunque lo que ellos habían estado comiendo era el mejor pan, y era aún mejor que el pan que ellos querían. Bueno, pues esa comida era tan buena que incluso la ropa que ellos tenían, incluso los zapatos que ellos tenían, no se gastaron. Y lo que ellos habían comido era mucho mejor que el pan que ellos deseaban o decían desear. A veces me siento contento de que Dios no haya respondido mis oraciones. Y si Dios me hubiera dado lo que yo quería, yo no hubiera logrado hacer lo que ahora he hecho. Lo que Él quería que yo tuviera es lo que he aprendido a apreciar. Ahora tú escuchas lo que estoy diciendo. Estar deseosos de hacer cambios. Pero estas personas
en medio de ese desierto, no tenían deseos de hacer cambios. Bueno, y viendo esto, el Señor envió serpientes venenosas entre ellos. Estas serpientes los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces la gente llegó a Moisés y le dijo: hemos pecado cuando hablamos en contra del Señor y en contra tuya. Ora, por favor, para que el Señor se lleve las serpientes lejos de nosotros. Entonces Moisés oró por la gente, y entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla sobre un poste cualquiera, y cualquiera que haya sido mordido podrá verla y vivir. Y esto es lo que causa extrañeza en el argumento que está discutiendo nuestro hermano Jakes. Y dice: esto es lo que hemos estado orando, porque queremos alejarnos de las serpientes. Nosotros queremos que te lleves las serpientes, y ahora tú nos pones una serpiente enfrente. ¿Por qué? ¿Por qué querrías tú que yo construyera una serpiente cuando estoy tratando de escapar de las serpientes? Ahora estoy confundido, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente, ponla sobre un poste, y cualquiera que vea la serpiente y haya sido mordido vivirá. Esto está en el libro de Números, capítulo 21 y versículo 8. Y entonces pues Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un poste. Y luego cualquiera que había sido mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, esa persona vivía. Ahora el pastor Jakes analiza la situación. Dios no se deshizo de las serpientes, porque Él dijo que cualquiera que haya sido mordido por una serpiente y que mire a la serpiente que tú hiciste. Yo pensé que lo que Dios quería era deshacerse de las serpientes. Quiero hablar esta noche acerca del misterioso ministerio de las serpientes. El misterioso ministerio de las serpientes. Yo sé que ahora esto va a ser difícil de abordar. Yo sé que esto va a ser un tema difícil, ya que a ustedes no les gustan las serpientes. Y yo sé que no les gustan las serpientes, pero van a escuchar acerca de serpientes esta noche, porque esto es lo que el Señor me ha dado para esta ocasión. Señor, te pedimos que pongas tu sombra espiritual sobre nosotros. Otórganos la gracia, y otórganos la gracia de que nuestros vecinos entiendan lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, hoy nosotros oramos, y la gente del Señor dice amén. Y decimos amén, y otra vez amén. Ustedes pueden sentarse en la presencia del Señor. Bueno, y antes de continuar, quiero dar un testimonio. La persona que están viendo ustedes en la pantalla es mi esposa, Perla. Veníamos del hospital esta vez. Dice: mientras los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto y se estaban internando en la espesura del desierto, en su intento de llegar a la tierra prometida. Ahora, la espesura del desierto, como ustedes saben, es un lugar desierto y en la mayor parte un lugar muy seco, y no era habitable por muchos. Y los que vivían en este desierto eran solamente grupos y tropeles de personas que se movían de aquí para allá, que controlaban diferentes regiones.
y tenían que pasar en el camino a su destino. Y es sorprendente todo lo que tienes que atravesar en tu camino a tu destino. Todos los diferentes tipos de personas con las que tienes que negociar para llegar al lugar que Dios quiere que llegues. Pero estas personas están en tu camino, están en su proceso de jornada. Y en el proceso de estar en la jornada no es solamente el calor en las horas del día o el frío en las horas de la noche o la ausencia de agua o la ausencia de ciudades de donde sacar recursos, lo que hace que transitar el desierto sea un lugar tan difícil para atravesar. No es ni siquiera el desierto externo, que es el desierto primario, lo que yo quiero que tú entiendas esta noche. El desierto por el que ellos caminaron era un desierto traicionero, peligroso y difícil, y no un lugar para acomodar a esa masiva cantidad de personas, con niños, con mujeres y hombres, para hacerla un lugar seguro, para atravesar a la tierra prometida, la cual estaba lista para ellos y que rebosaba de leche y miel. La tierra prometida era sorprendente, ellos podían haber construido casas ahí y vivir ahí, reclamar el territorio. Y la tierra prometida era lo que ellos tenían en la mente cuando salieron de Egipto. Pero entre la tierra prometida, entre Egipto y la tierra prometida está siempre el desierto. Bueno, y esta lectura pues es hecha, es una traducción directa que yo hice sobre esta plática que se llama el misterioso ministerio de las serpientes. Y estamos hablando pues de ese camino que debe tomar Israel para transitar del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Un camino que es básicamente atravesar un desierto. Y donde pues ya el pueblo de Israel se había alzado en rebeldía en contra de Moisés y en contra de Dios. Pues este desierto, continúa el hermano Jakes, es un lugar indescriptible, nebuloso, no tiene código postal, tú no lo puedes trazar o describir por medio de un sistema GPS precisamente que te diga dónde estás entre dos lugares, entre tu origen y tu destino, en qué parte estás, si estás cerca, estás lejos. La mayor parte de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida entre dos lugares, entre un origen y un destino. Nosotros ya no somos lo que solíamos ser, pero tampoco estamos donde vamos a estar. Esa es la idea, que al empezar el camino, gradualmente empezamos a dejar de ser lo que somos, pero tampoco somos lo que debemos ser cuando vamos a llegar. Estamos en algún lugar entre dos lugares. Y cuando estamos situados entre dos lugares tenemos que lidiar con el desierto. La pregunta es, ¿cómo hago para caminar con Dios en un desierto? ¿Cómo hago para caminar con Dios en un lugar de incertidumbre y en un lugar sin comodidades, en un lugar que está lleno de gente extranjera que he estado encontrando por primera vez? Dado que yo he salido protegido por un capullo en Egipto durante 400 años. Y describo a Egipto como un capullo porque ellos fueron a Egipto como una familia y salieron de Egipto como una nación, donde
Dios los puso en Egipto para gestar allí la promesa que Él dio a Abraham. Dado pues que en última instancia ellos se volverían una gran nación y ellos crecieron como una gran nación, pero estando bajo tribulación. Bien, y continúa el hermano Jakes diciendo, porque en una tribulación a menudo, aunque el enemigo la considere un mal, a menudo te vuelve más grande. Y tú vienes a tener una conciencia y una comprensión más profunda. Y te multiplicas. De hecho, la Biblia dice claramente en el libro de Éxodo que mientras más los egipcios los afligían a los israelitas, más ellos crecían. Por lo tanto, la forma de crecer es soportar la aflicción. Si mi enemigo hubiera sido sabio, nunca te hubiera afligido. Si el enemigo hubiera sido sabio, nunca te hubiera afligido. Porque en lugar de matarte y provocar que tú crecieras, en lugar de hacerte más fuerte y hacerte más lleno de oración, en lugar de hacerte prestar y hacer que tú vengas a la iglesia en la mitad de la semana y hacerte que anheles esta transmisión en la mitad de la semana y decirle a los niños que hagan silencio y apagar la televisión y apagar todo el ruido, porque tú vas a través de un lugar donde tú necesitas escuchar de Dios, porque estás en el desierto. Pero el desierto no es solamente acerca de tierra reseca y noches frías y de clima inclemente. Y el desierto no es solamente acerca de la sequedad y la falta de comida y la ausencia de estar en tu propia casa. El desierto también es acerca de la incertidumbre que vive dentro de nosotros cuando sabemos que nosotros no estamos allí. La incertidumbre que vive en nuestra propia mente cuando no estamos seguros de que sabemos lo que es necesario para llegar allí. La incertidumbre que vive en nuestra mente cuando no podemos describir dónde estamos. Y vamos yendo a tientas, teniendo la esperanza de que podamos encontrar algo, porque hemos llegado a la conclusión de que cualquier cosa es mejor que darse la vuelta y regresar donde salimos. Algunos de nosotros nos hemos hecho a esta idea en la mente de que no sabemos qué es el cielo, pero lo que nosotros sabemos es que todavía no estamos ahí. Nosotros sabemos que no hemos visto a Jesús y nosotros no sabemos exactamente cómo se mira Él, y discutimos entre nosotros acerca de la apariencia que puede tener Jesús. ¿Qué color de cabello tiene? ¿Qué tan largo era su cabello? ¿Cómo Él se encargaría de las cosas? ¿Y qué habría hecho Jesús en esta situación y en aquella situación? Y discutimos acerca de lo que habría hecho Jesús y ninguno de nosotros sabe exactamente de lo que nosotros estamos hablando. Porque el Jesús que yo conozco es impredecible. El Jesús que yo conozco es impredecible. El Jesús que yo conozco es alguien que rompe las reglas. El Jesús que yo conozco no es particularmente religioso. El Jesús que yo conozco no encaja con lo que decían los sacerdotes. El Jesús que yo conozco no era bienvenido en la sinagoga. El Jesús que yo conozco no era apreciado por los fariseos o los saduceos. El Jesús que yo conozco se relacionaba con personas sabias. El Jesús que yo conozco no tiene una teología, porque el Jesús que yo conozco perdonó a una mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio.
El Jesús que yo conozco comía en el día de Shabbat. El Jesús que yo conozco sanaba a la gente en contra de las reglas. El Jesús que yo conozco era un revolucionario. Bueno, y el pastor dice acá que, oh Dios mío, yo desearía que ellos regresaran, que ellos pudieran servir a un Jesús radical, un Jesús revolucionario, en lugar de a un Jesús religioso. No servir a un Jesús el cual ya nos lo han enseñado, no al Jesús al que nos han inducido a creer. Porque sucede que no conoces a Dios hasta que tú conoces a Jesús. Y dice el pastor T.D. Jakes, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Y entonces ellos están en algún lugar entre dos lugares, en donde ellos están yendo, están caminando, y algún lugar entre donde ellos estaban y ellos están afuera, en ese lugar nebuloso, y realmente entendiendo quiénes son ellos mismos, tratando de entenderlo, quiénes son ellos, porque ellos mismos han sido esclavos durante 400 años. Pues en cualquier tiempo que tú has estado como esclavo durante 400 años, 10 generaciones de esclavitud han lavado la mayor parte de la fe religiosa afuera de ellos, en el exterior. La teología de ellos, la Torá de ellos. Su comprensión de la Escritura había sido desalojada de ellos. Y ahora están luchando por entender quién es Dios. Bueno, y ellos han mirado ya que la gloria de Dios ha caído sobre el monte Sinaí. Y están tratando ahora de entender que ellos son hijos y que no son esclavos. Pero bajo presión, bajo presión, bajo presión. Bajo presión nosotros tenemos la tendencia para devolvernos hacia atrás, a lo que nos es familiar. Aunque lo que nos es familiar no sea lo que a nosotros nos gusta. Bajo presión nosotros nos devolveremos atrás. Bajo presión volveremos a hacer una cita con alguien que nosotros ya sabíamos que no funcionaba. Bajo presión nosotros nos devolveremos hacia cosas que no funcionaron para nosotros. Bajo presión el alcohólico comenzará a beber otra vez. Bajo presión el drogadicto volverá a las drogas otra vez. Bajo presión la gente tiene la tendencia a devolverse a lo que le es familiar. Solo porque no nos gusta la ambigüedad de estar en ese lugar común de estar allí pero todavía no estar allí. Y sin entender completamente lo que significa ser hijo. ¿Cómo le enseñas a un esclavo para que sea hijo? Bueno, y parte de la plática extensa plática del hermano Jakes se refiere precisamente a estas circunstancias con las que voy a concluir esta parte. Y dice que el pueblo de Israel pues estaba en una situación en que no tenía identidad. La esclavitud le había prácticamente eliminado todo rastro de identidad con los patriarcas, con Isaac, con Jacob, con Abraham, y quedaba un resto nada más, una poca cosa. Y el grueso del pueblo no sabía cómo asumir el ser un hijo de Dios, tener un Dios que los estuviera sacando
afuera de Egipto, de la esclavitud, como si fuera la mejor gente de la tierra. Aquí dice el pastor Jakes, dice, Él los liberó como si ellos fueran sus hijos. Él peleó contra el faraón como si ellos fueran sus hijos. Él rechazó al enemigo como si ellos fueran sus hijos. Él liberó plagas como si ellos fueran sus hijos. Ellos caminaron por el mar rojo como por tierra seca, como si ellos fueran sus hijos. Ellos bailaron como si fueran los hijos y las hijas de Dios. Ellos aclamaron como si fueran los hijos e hijas de Dios. Y aquí sucede algo. Y es que la pregunta que se hace el pastor al final de esta jornada, aquí hay unas partes que yo traduje más, pero yo traduje sin mucho una sexta, cuarta, sin mucho una cuarta parte de toda la plática total. Y el nudo acá es: ¿cuántos de nosotros podemos estar en un lugar aclamando a Dios y regresar a la casa y todavía estar preocupados? ¿Cuántos de nosotros podemos estar alabando, aclamando a Dios y regresar a la casa y todavía estar inquietos? En el momento en que me sentí animado porque vi que lo que me estaba persiguiendo fue destruido, pero en el momento que todo se calma, todavía no me siento seguro porque no he llegado todavía a ese lugar donde quiero llegar. Y retomando la plática muy larga de cómo Israel estaba en esta situación, en este lugar del desierto, donde Dios en su enojo liberó serpientes. Las serpientes picaban o mordían a la gente moría envenenada. Nadie podía hacer nada hasta que Moisés recibe la orden de Dios de construir una serpiente de bronce, colocarla en un poste, levantarla, y todo el que mira a la serpiente es sanado. Pero las serpientes no son destruidas. Entonces el pastor llega, y esto lo estoy diciendo de memoria, ya no lo tengo copiado acá. Dice: Jesús, precisamente en ese momento de su vida, de su ministerio, en esta tierra, en este planeta, Él en ese momento crucial, en los últimos momentos, Él es transformado en esa serpiente, en ese pecado, en esa razón para morir. Y la palabra dice que Él llevó sobre sí nuestros pecados. Él nació sin pecado, no pecó a lo largo de su vida, pero Él se convirtió en pecado. Él no pecó, pero Él se convirtió en pecado para ser levantado en la cruz y para que todo el que lo vea sea sanado de ese pecado. Entonces, algo maravilloso en este ministerio, en este misterio del ministerio de las serpientes, algo maravilloso. La serpiente siempre ha simbolizado el mal, efectivamente, es el mal. Y por esto la serpiente es la metáfora ideal de aquello que te llena de ponzoña y te destruye desde adentro de ti. Porque tú has buscado, o te has puesto, o te has expuesto en la situación, en el lugar donde la serpiente está alojada, y la serpiente se defiende, te muerde y tú empiezas a morir.
Pero en este caso estamos hablando de la serpiente espiritual, de la serpiente que traslada el pecado, que hace que el hombre se emponzoñe. Entonces Jesús recibió ese pecado, fue convertido en pecado. La serpiente que picaba o que mordía a las personas no fue sacada, sino que el Señor ordenó que se hiciera una serpiente que representaba o tenía la misma forma que aquella serpiente mortífera. Y a través de esa serpiente, la persona que miraba a la serpiente de bronce era sanada. Y este es el misterio de ese ministerio. Un ministerio de Jesús, de ser llevado a la cruz, convertido en pecado, para que al ser levantado en la cruz, nosotros podamos ser salvos. Querido amigo, yo no soy un experto en teología, soy un simple trabajador. Y este ministerio fue hecho como un ministerio, Mateo 13, 45, 46, fue un ministerio organizado para funcionar como un ministerio bombero, como un ministerio de apoyo a otros ministerios, como un ministerio de apoyo a personas que predican el Evangelio. Nosotros no somos un ministerio que reciba ofrendas, ni somos un ministerio que recibe dinero, ni hacemos esta difusión con el ánimo de tener un local, de tener algunos bienes. Y esta es la razón por la que tomamos extractos de ministros del Señor, de pastores que han estado últimamente en esta crisis del coronavirus trasladando unos mensajes maravillosos, pero lamentablemente en inglés. Lamentablemente digo para las personas que no entienden este idioma. Y traducir una plática de hora y media no es fácil. Lleva tiempo y sin embargo estamos traduciendo extractos. Y deseamos firmemente en este ministerio, los que lo conformamos, deseamos que ustedes se beneficien de lo que hemos parafraseado el día de hoy, del sermón del hermano T.D. Jakes. En el nombre de Jesús los bendecimos y los animamos para que compartan el Evangelio con sus vecinos. Gracias.